Jojo Semi-Humanos es el ejército de las sombras. 71-80 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 71 Aunque el fantasma se había dispersado, había cumplido con su deber, reteniendo a Dio, quien una vez se había detenido en el tiempo, para Jon. Aprovechando el momento, Jon creyó haber alcanzado una distancia segura y se paró bajo una tenue farola. Inmediatamente sacó una linterna de su mochila, la encendió e iluminó la sombra de Dio. Y, al mismo tiempo, el general devorador de sombras fue invocado, desapareciendo entre las sombras. Parecía que estaba a punto de teletransportarse de las sombras a la casa de Dio. Al ver esto, Dio recordó la habilidad del stand de Jon. Aunque Dio se consideraba inmortal, muchas cosas podían dañarlo. Además de la luz solar, ataques de nivel alma como el devorador de sombras también podían herirlo. Aunque la velocidad del devorador de sombras no era tan rápida como la del fantasma, era mejor estar alerta. Parecía que el devorador de sombras ya había acechado en las sombras, listo para saltar bajo sus pies y morderlo en cualquier momento. Con este pensamiento, Dio activó inmediatamente detener el tiempo. Aplasta de barudo. En el mundo inmóvil, Dio se burló. Jon, a pesar de tu aguda observación, has pasado algo por alto. Antes estimabas mi velocidad en más de 20 metros por segundo. Eso es solo el promedio. Desde que abandoné mi forma humana hace 100 años, he superado por completo a la humanidad. Bajo intensa presión, puedo alcanzar fácilmente velocidades muy superiores a los 20 metros por segundo. Este juego del gato y el ratón se acabó. Dio respiró hondo y, con la ayuda de su stand, dio una potente patada. En un instante, Dio estaba frente a Jon. Jon estaba de pie bajo la farola, su sombra iluminando. Ha pasado un segundo, justo cuando Dio estaba a punto de acercarse a Jon para plantar el brote, una repentina y siniestra sensación lo invadió. Dio solo había visto a Shadow-Eater deslizarse entre las sombras, pero no había visto dónde se escondía. Quizás Jon simplemente se había aprovechado de la idea preconcebida de Dio, haciéndole creer que Shadow-Eater estaba a punto de atacar y devorar su sombra. En realidad, Shadow-Eater siempre había estado acechando tras la sombra de Jon. Si se hubiera atrevido a acercarse, una vez que el tiempo se hubiera reiniciado, Devorador de Sombras habría saltado y le habría asestado un golpe desgarrador en el alma. Aunque esto era solo una suposición, si el plan de Jon realmente era ese, el resultado de la batalla habría sido decididamente desfavorable para Dio. Oh, eres bastante astuto, pero no te daré esa oportunidad. Con este pensamiento, Dio inmediatamente dejó de pensar en acercarse a Jon. Ya que acercarse implicaba el riesgo de ser atacado, ¿por qué no simplemente mantenerse alejado? Dio se llevó la mano a la cintura, donde guardó varias dagas afiladas. Sacó una daga y, con una poderosa descarga de fuerza, aterrizó justo frente al pecho de Jon. Una no fue suficiente. Varias dagas más siguieron, impactando en varios puntos del cuerpo de Jon. Mientras el tiempo se hubiera reiniciado, Jon probablemente estaría completamente indefenso. Dio, decidido a reclutar a Jon, evitó atacar sus puntos vitales. Incluso consideró la linterna que Jon llevaba en la mano y la farola que colgaba sobre su cabeza. 2 dagas fueron lanzadas, aterrizando frente a la linterna de Jon y debajo de la farola, respectivamente. Los humanos aún son demasiado débiles. Son tan arrogantes que creen que pueden luchar contra mí, pero no es más que una lucha antes de la derrota. Dio, en broma, dobló un dedo y dijo: el tiempo empieza a fluir. En cuanto terminó de hablar, el mundo volvió a la normalidad y el paso del tiempo comenzó de nuevo. Dio, que estaba a 100 metros de Jon, apareció de repente ante él, con una expresión que parecía traspasarlo. Sin embargo, la escena ante Jon era aún más impactante que Dio. Varias dagas aparecieron repentinamente ante él, sus hojas apuntando directamente hacia él. ¿Qué? Jon instintivamente extendió los brazos hacia adelante. Al mismo tiempo, Shadow-Eater, que estaba a la sombra de Jon, saltó de inmediato y se colocó frente a Jon, intentando bloquear las dagas para Jon. Al ver a Shadow-Eater emerger de la sombra de Jon, Dio sonrió triunfalmente. Era obvio que la apuesta de Dio había sido un éxito. Jon solo había encendido la linterna para despistar a Dio. Devorador de sombras no lo persiguió. En cambio, acechaba a la sombra de Jon bajo la farola, listo para abalanzarse y asestar un golpe brutal si Dio se atrevía a acercarse. Comparado con el triunfo de Dio, el destino de Jon fue mucho más miserable.
Dagas volaron desde todas direcciones, destrozando la linterna de Jon e incluso la farola amarilla que brillaba en lo alto. Caían escombros del cielo, pero Jon, demasiado descuidado para preocuparse, los dejó caer sobre su cabeza. Incluso con la defensa de Devorador de Sombras, varias dagas se le escaparon y perforaron el cuerpo de Jon con facilidad. Al instante, el cuerpo de Jon quedó cubierto de heridas sangrientas. Jon gimió de dolor y miró las heridas. Al no ver ninguna herida punzante vital, respiró aliviado. Apretando los dientes y sacando la daga manchada de sangre, Jon volvió la mirada hacia Dio. Parece que no te han dado. Jon invocó una figura fantasmal, envolviendo una venda alrededor de la herida sangrante. Al ver que Dio no se acercaba a la farola, sino que usaba su daga para atacar a distancia, Jon supo que su plan había sido un error. Dio rió con ganas. Pobre. Tan pobre. No puede ser más astuto que yo, Dio. ¿En serio? Me he esforzado tanto para acortar la distancia, y ahora la estoy acortando de nuevo. Podría estar muerto en un instante. El rostro de Jon estaba lleno de resignación, como si ya hubiera aceptado su destino. No, no morirás. Al contrario, en 3 segundos te rendirás por completo a mí, Dio. Entonces te arrepentirás de no haberte sometido antes. Dio señaló a Jon, afirmando con seguridad lo que consideraba una conclusión inevitable. El rostro de Jon estaba sombrío, y dijo lentamente. Entonces, ofrezcamos una última batalla. Bajo el control de Jon, la figura fantasmal caminó directamente hacia Dio, agarrando con fuerza la katana convergente. Aunque no había posibilidad de un golpe debido al efecto de detención del tiempo en el mundo de Dio, Jon aún controlaba al fantasma y caminó hacia Dio sin dudarlo. Aplasta de barudo. Dio se burló, sin siquiera darle al fantasma la oportunidad de acercarse, y detuvo el tiempo directamente. Jon, estamos a menos de 10 metros. Aunque me arrastrara a la velocidad de una chinche, podría plantarte un brote en el cerebro. No tienes ninguna posibilidad. El tiempo se detuvo, y Dio avanzó lentamente, ignorando las figuras fantasmales y llegando justo frente a Jon. Miró con suficiencia a Jon, quien parecía resignado a su destino. Un brote sobresalía de la cabeza de Dio, a punto de perforarle el cerebro. Pero en ese momento, Dio se quedó paralizado. En los brazos de Jon, una bomba casera humeaba. Pasó un segundo, esto. Una bomba. Y ya está encendida. Mirando la bomba en los brazos de Jon, Dio tuvo una extraña idea. Podría ser que Jon no solo estuviera esperando morir, sino que en realidad intentara atraerlo para que perecieran juntos. ¿Recuerdan el nombre de dominio original del sitio web? 55H5. Pero Dio descartó rápidamente la idea, recordando de repente lo que la abuela Em ya le había contado sobre las habilidades de Jon como stand. Según Olos, el hombre que había escapado de las garras de Jon varias veces, Jon tenía la capacidad de sanar rápidamente. Combinando esta información con los pensamientos de Dio, surgió una idea. Jon planeaba usarlo como cebo para hacerlo estallar, mientras que Jon podía confiar en esa capacidad de curación para salvar su propia vida. Incluso como vampiro, las habilidades de curación de Dio tenían sus límites. Por ejemplo, las extremidades y cabezas amputadas requerían reconexión, y la recuperación rápida requería un suministro de sangre. Si Dio fuera alcanzado por esta bomba, se encontraría en un verdadero desastre. El curso de la batalla cambiaría por completo. ¿De verdad? ¿Has llegado tan lejos para contrarrestarme? El rostro de Dio se ensombreció. Pero entonces, una oleada de alivio lo invadió. Aún le quedaba poco más de un segundo, suficiente para que Dio le arrebatara la bomba y la lanzara lejos. ¿No quieres morir juntos? Preguntó. No te lo permitiré. Dio inmediatamente le arrebató la bomba de los brazos a Jon y, usando su mundo alternativo, la lanzó con todas sus fuerzas. La bomba quedó congelada en el aire. Una vez que el tiempo se reanudara, volaría cientos de metros, sin alcanzar a Dio. Sin embargo, debido a la pérdida de la bomba, el tiempo restante en la congelación temporal se agotaba, obligando a archivar el plan de implantar el tejido de granulación. Dio, sin embargo, no sintió ninguna compasión. Su plan final había sido descubierto, y Jon ya era un cordero al matadero. El tiempo comenzó a fluir. La bomba salió despedida lejos, cayendo al suelo con una violenta explosión. Las llamas, altísimas, iluminaron a Jon y Dio en la oscuridad. Justo cuando Dio estaba a punto de plantar los brotes de carne sin detener el tiempo, de repente notó una sonrisa siniestra en Jon frente a él. Como esperaba, eres una persona perspicaz.
Detectaste fácilmente la bomba en mis brazos, pero ¿por qué crees que no te lo mostré a propósito? Dio arqueó una ceja, con una repentina sensación de que algo andaba mal. Jon estaba a solo un paso, listo para que le plantaran brotes de carne y sucumbiera a él en un instante. Sin embargo, ¿por qué parecía tan relajado? Desde que me atacaste antes, no con tu stand, sino con estos asquerosos tentáculos, supe que no podía dejar que entraran en mi cuerpo. Si no me equivoco, podrían controlar mi mente. Oye, ¿qué sentido tiene adivinar ahora? Solo necesito una fracción de segundo para insertar los brotes de carne en tu cerebro. No, 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 aún no es demasiado tarde. Con eso, la figura fantasmal tras Dio blandió su katana y le cortó el cuello. Creyendo que la victoria era segura, Dio ignoró al fantasma y atacó la verdadera forma de Jon. Esta decisión puso a Dio en peligro de nuevo. Como la bomba había desperdiciado su tiempo de detención del tiempo, Dio no podía controlar a Jon y, por lo tanto, no podía controlar al fantasma. ¿Qué? Exclamó Dio. Después de todo, no podía detener el tiempo directamente en el momento en que acababa de detenerse. Dio se obligó a calmarse. Al instante, el mundo apareció detrás de Dio, intentando protegerlo del golpe. Como un mundo de inmensa velocidad y poder, su puño se cerró rápidamente sobre la katana del fantasma. Sin embargo, habiendo tomado la iniciativa, ya había asestado su katana al cuello de Dio. ¡Alto! La expresión petulante y confiada de Dio se hizo añicos. En un instante, la hoja se hundió en el cuello de Dio con facilidad. La hoja simplemente siguió su trayectoria predeterminada, separando por completo la cabeza de Dio de su cuerpo. En ese momento, el puño del mundo finalmente llegó, golpeando ferozmente la katana del fantasma. Al instante, una fuerza tremenda golpeó la hoja alojada en el cuello de Dio. Muy inferior en fuerza y velocidad a la del mundo, el fantasma solo pudo resistir con todas sus fuerzas. Pero al instante siguiente, la hoja fue expulsada. Dio, con el cuello solo medio cercenado, respiró aliviado. Mientras su cabeza permaneciera unida, no habría problema. Habiendo escapado de la muerte, Dio rió con ganas. Tu stand sigue siendo demasiado débil. Ni siquiera eres digno de desafiar a mi mundo stand. Jon, imperturbable ante el sarcasmo de Dio, preguntó. ¿Qué te hace pensar que solo tengo un stand para atacarte? Ni hablar. La sonrisa de Dio se congeló. En un instante, una figura fantasmal emergió de la oscuridad bajo sus pies, con su katana clavada sin impedimentos en el cuello de Dio. ¿Qué? Las cuerdas vocales de Dio se perforaron, dejándolo solo con un rugido ronco. Entonces, con un feroz corte de la katana, la cabeza de Dio fue arrancada de su cuerpo. Hablando de eso, todos los usuarios de stand después de J. Kyle fueron eliminados por Jon, así que ninguno pudo ignorar que Jon tenía múltiples stands. Así que Dio no tenía ni idea de que había más de un fantasma. Solo podía observar, lleno de profundo resentimiento, cómo su visión comenzaba a dar vueltas. Maldita sea. Me has hecho sentir tan miserable. Sin dudarlo, los fantasmas delante y detrás de él blandieron sus espadas, listos para destrozarle el cerebro y evitar más complicaciones. Al ver esto, Dio no se quedó quieto esperando la muerte. Aunque la cabeza y el cuerpo de Dio estaban separados, su stand, una forma concentrada de energía mental, aún era utilizable. En ese momento, la ventana de congelación temporal finalmente había terminado, y Dio por fin podía detener el tiempo de nuevo. Aplasta de barudo. Gritó Dio, más fuerte que nunca. En un instante, el tiempo en todo el mundo se detuvo de nuevo. La expresión de Dio se volvió incontrolablemente sombría. Había pensado que podría derrotar fácilmente a Jon, pero en cambio, se había vuelto tan miserable. Tras perder su cuerpo, Dio sintió una anhelada sensación de inseguridad. Ahora, lo más importante era volver a unir rápidamente su cabeza a su cuerpo. Varios tentáculos se extendieron inmediatamente del cuerpo decapitado, agarrándola en el aire. Los tentáculos la colocaron de nuevo en su lugar. La parte rota comenzó a sanar, y Dio no tardaría en recuperarse por completo. Pero Dio, furioso, tenía una mejor solución. Usar la sangre de Jon para ayudarlo a recuperarse. Tras esta experiencia de ser destrozado, Dio, enfurecido, renunció a usar los brotes de carne para controlar a Jon. En cambio, decidió matarlo directamente, creyendo que cualquiera que hubiera sufrido tal humillación ya no debería existir. A menos de un segundo de que terminara la pausa en el tiempo, Dio manipuló el mundo y golpeó el corazón de Jon. La sangre brotó a borbotones de la herida.
Entonces, Dio extendió un dedo afilado, perforando el cuello de Jon y absorbiendo frenéticamente su sangre. En un instante, el tiempo detenido se reanudó. Jon sintió un dolor agudo en el corazón y escupió incontrolablemente una bocanada de sangre. Además, la cabeza de Dio había regresado a su cuerpo, dejando solo una grieta sin cicatrizar en su cuello. Su dedo ahora atravesó el cuello de Jon. Era evidente que la vitalidad de Dio era mucho mayor de lo que Jon había imaginado, y ni siquiera la separación de su cabeza y cuerpo lo mataría. Jon podía sentir claramente la pérdida de sangre en su cuerpo. Su corazón estaba destrozado y su sangre era drenada constantemente. Jon sabía que pronto moriría. Antes de que pudiera hacerlo, el fantasma blandió su katana hacia Dio, con la esperanza de evitar que le hiciera daño. Pero el mundo ya estaba preparado, lanzando un puñetazo y enviando al fantasma por los aires. Dio rió maniáticamente. Aún estás un paso por detrás, Jon. Sin corazón ni sangre, ¿aún tienes la fuerza para desafiarme? Matarte sería tan satisfactorio como defecar sin manchar papel ni mierda. Jon escupió otra bocanada de sangre. Su visión se oscureció y sintió frío en el cuerpo. Luchando contra el dolor, miró a Dio, levantó una mano temblorosa y el dedo corazón. La sonrisa maniática de Dio se desvaneció, su boca se contrajo 2 veces y sus ojos se llenaron de sombras. Al instante siguiente, continuó drenando la sangre de Jon. El cuerpo de Jon se marchitó como una fruta encogida. Las heridas de Dio, nutridas por la sangre, sanaron por completo. Al drenar la última gota de sangre, la luz en los ojos de Jon se apagó. Su stand, junto con su figura fantasmal, se disipó en una nube de humo negro. Dio desechó el cuerpo sin vida de Jon, con la mirada fija en él. Dio esperaba que Jon usara su supuesta habilidad de recuperación rápida, pero esta permaneció inactiva hasta que Jon murió por completo. Como vampiro, Dio era extremadamente sensible a la fuerza vital de los seres vivos. Juzgó que Jon no era más que un cadáver, carente de vitalidad. Dio especuló. ¿No cumplió con las condiciones para activar su habilidad de stand? Razonó que una habilidad que pudiera restaurarlo instantáneamente a su estado óptimo tendría que tener condiciones exigentes. Quizás el incumplimiento de estas condiciones fue la razón de su muerte inmediata. Dado que Jon estaba muerto, era hora de que Dio se marchara. La explosión había despertado a muchos residentes y la policía podría llegar pronto. Justo cuando Dio estaba a punto de darse la vuelta para irse, oyó un crujido a sus espaldas, como el crujido de la grava en una tormenta de arena. Dio frunció el ceño y se giró para ver partículas negras que supuraban continuamente de las heridas del cuerpo de Jon. Estas partículas salieron a la deriva, envolviendo el cadáver de Jon. Además, Dio percibió claramente una oleada de vitalidad que emanaba de su cuerpo. ¿Qué es esto? ¿La supuesta capacidad de recuperación? En ese momento, Dio finalmente comprendió que se trataba de la supuesta capacidad de recuperación continua que Olos había mencionado. Pero lo que más le impactó fue la naturaleza de esta capacidad. Hacía un momento, creía que Jon estaba completamente muerto, pues creía que el sol siempre saldría por el este, y que el cuerpo que yacía ante él era definitivamente solo un cadáver disecado. Pero Jon, ante él, había iniciado una transformación que desafiaba todo sentido común. La escena ante él conmocionó profundamente a Dio. Jon estaba claramente completamente muerto, entonces, ¿cómo podía un cuerpo completamente muerto volver a la vida? Dio pensó algo increíblemente increíble. Quizás la capacidad de Jon no era la recuperación en absoluto, sino una verdadera resurrección. Y el requisito previo para su activación era la muerte del cuerpo original. Al pensarlo, Dio adoptó su expresión más triste desde la batalla. La verdadera inmortalidad, ni siquiera Dio, un vampiro, podría lograrla. Dio quedaría reducido a cenizas y moriría si se expusiera a la luz del sol, y su cerebro dejaría de pensar si se hiciera añicos. Dio bajó la mirada y suspiró. ¿Así que esa es tu verdadera carta del triunfo? ¡Qué envidiable! La verdadera inmortalidad. El cuerpo de Jon estaba completamente envuelto por la bestia negra sin rastro, como una momia marchita envuelta en vendas negras. El cadáver de Jon sanaba a un ritmo visible. Al ver esto, Dio comprendió lo formidable que era Jon en su vida. Si no quería quedarse como un perro perdido, tenía que detener la resurrección de Jon. Dio se acercó de inmediato a Jon y manipuló el mundo para que atacara su cadáver. Pero el puño del mundo aterrizó en la barrera formada por la bestia negra sin rastro y ya no pudo avanzar, como si golpeara un diamante extremadamente duro. Dio se quedó atónito y exclamó: «Es tan difícil». Sin embargo, Dio confiaba en que su mundo de stand poseía un poder inmenso.
Como un solo golpe no funcionaba, intentaría incontables golpes. Dio dejó escapar un largo suspiro y, al instante siguiente, el mundo lanzó una implacable lluvia de golpes. Milímetros. El cuerpo de Jon dentro de la bestia negra sin rastro se había recuperado por completo y abrió sus profundos ojos. Y cuerpo original. Dio brando nombre del stand. Destrucción mundial poder. A velocidad. A alcance. C sostenibilidad. A precisión de movimiento. B crecimiento. B cuando Jon abrió los ojos, su resurrección se completó. De pie frente a él estaba Dio, con una mirada feroz, aparentemente decidido a esperar la resurrección de Jon para acabar con él de inmediato. Sin embargo, Jon no le prestó atención, ignorando a Dio. Se levantó del suelo, sacudiéndose el polvo y la suciedad. La bestia negra sin rastro, que envolvía el cuerpo de Jon, comenzó a encogerse dentro de él. Dio, con el rostro desolado, dijo: Inmortalidad verdadera. Este es el poder de un stand absolutamente invencible. Esto realmente me asombra. Jon se frotó los ojos y habló en voz baja. Siempre he sido reacio a provocar a quienes podrían meterme en problemas, pero mi venganza es fuerte. De ahora en adelante, no tendré más remedio que hacer todo lo posible para acabar contigo. Sin dudarlo, Jon se acercó a Dio. Oye, no estás huyendo, sino acercándote a mí, Dio. ¿Cómo puedo acabar contigo si no me acerco? Dio se burló y gritó. Aplasta de baludo. El tiempo se congeló de nuevo. Dios mozó. ¿Y qué si resucitas? Te implantaré los brotes en el cerebro como un bolígrafo en un portalápices. Justo cuando Dio estaba a punto de acercarse a Jon para implantar los brotes, sintió una resistencia familiar en las piernas. 3 figuras fantasmales se agarraron a las piernas de Dio. Decenas más salían arrastrándose de las sombras, como muertos vivientes emergiendo de sus tumbas. ¿Qué? Tantos. Jadeó Dio. Su mirada se posó en Jon, y una oleada de confianza lo invadió. Era como si realmente creyera que podía derrotar a Dio. Combinado con la repentina oleada de fantasmas bajo sus pies, era evidente que el stand de Jon había sufrido una misteriosa transformación. Dio sabía que lo más urgente ahora era usar los brotes para controlar rápidamente a Jon. De lo contrario, la situación podría escaparse fácilmente de su control. Por lo tanto, en lugar de perder el tiempo intentando liberarse de las ataduras de los fantasmas, la mejor solución era capturar primero al culpable e implantar los brotes en el cerebro de Jon. En un abrir y cerrar de ojos, un brote brotó de la cabeza de Dio, listo para perforar el cerebro de Jon. Justo cuando estaba a punto de penetrar, a solo 1 centímetro de la frente de Jon, fue bloqueado repentinamente por una especie de barrera. ¿Qué será esto? Dio se sintió asombrado. Jon estaba ahora, como antes, envuelto en una sustancia, completamente impenetrable. Con el fallo del implante del brote, el tiempo suspendido de Dio finalmente había terminado. Al reanudarse el tiempo, los fantasmas emergieron de los alrededores de Dio como una ola, cada uno desenvainando diversas armas, incluyendo espadas, lanzas y alabardas, para atacar a Dio. Al ver la repentina aparición del brote, el fantasma que esperaba junto a Jon lo cortó con un solo movimiento. Al ver esto, Jon supo que su plan avanzaba según lo había previsto. Hablando de eso, cada vez que Jon resucitaba, una barrera compuesta por bestias negras invisibles aparecía alrededor de su cuerpo, protegiéndolo del daño por un tiempo. Sin embargo, estas barreras no duraron mucho. Tras la resurrección completa de Jon, el color de las barreras no tardó en desvanecerse gradualmente hasta desaparecer por completo. Sin embargo, durante unos segundos antes de desaparecer por completo, permanecieron invisibles a simple vista, pero aún existían. Así que Jon, usando estas últimas barreras como protección, se acercó a Dio, ganando tiempo para que los fantasmas aparecieran. La única salida de Dio era liberarse de los fantasmas durante la congelación temporal y alejarse lo más posible de Jon. Desafortunadamente, Dio, demasiado engreído, no pudo hacerlo. Como Jon predijo, Dio decidió atacar a Jon primero, abandonando la oportunidad de enfrentarse a los fantasmas que emergían continuamente. Esto les dio la oportunidad de acercarse a Dio y atacar. Estos fantasmas también se habían transformado. El recién revivido Jon poseía suficiente de la bestia negra y radiante, lo que le permitía invocar 10 veces su número original de fantasmas a la vez. A medida que aumentaba el número base de fantasmas, podía alcanzar decenas de miles o incluso más. Además, cada uno de estos fantasmas poseía un poder mucho mayor que el de los fantasmas comunes. Esta es la bestia negra y radiante, Torrent. Jon no tenía ni idea de cuánto duraría este estado.
Sería necesario experimentar para determinarlo. Los fantasmas atacaban a Dio por todos lados, sin dejarle escapatoria. Jon dijo con calma. Dio. Ni siquiera puedes detener el tiempo ahora. Solo serás cortado en pedazos. Bastardo. Dio maldijo, observando con impotencia cómo los fantasmas, ocultándole por completo la vista, atacaban con armas. Dio solo pudo manipular su mundo alternativo para blandir los puños y repeler la interminable oleada de fantasmas. Los hizo volar uno a uno, pero muchos más aparecieron, atacando a Dio con sus espadas. En un abrir y cerrar de ojos, Dio quedó cubierto de heridas sangrientas, con una pierna amputada y la herida más grave le atravesó el corazón. Jon observaba la escena con interés, como preguntándose cuánto tardaría Dio en ser derrotado. No. Hay demasiados stands. No puedo seguir así. Si no, me matarán a machetazos. Murmuró Dio con urgencia, con las pupilas temblorosas. Por suerte, ahora podía seguir deteniendo el tiempo. Aplasta de barudo. El tiempo se detuvo de nuevo. Rápidamente usó el mundo para mover el enjambre de fantasmas que tenía delante, luego agarró su pierna amputada y, apoyado por el mundo, cojeó hacia la calle. Ya no tenía energía para seguir atacando a Jon. Incluso estando quieto, le llevaría bastante tiempo matar a una legión de stands de esa magnitud. Sin mencionar que estaban ansiosos por matarlo a machetazos de inmediato. La forma original de Jon no era mortal ni controlable, así que Dio había renunciado por completo a matarlo o controlarlo. Así que Dio recurrió a una estrategia vergonzosa pero efectiva. Escapar. Por suerte, un taxi apareció en la calle. Una vez allí, si lograba alcanzarlo, podría escapar. Arrastró su cuerpo herido con todas sus fuerzas hacia el taxi. Sin embargo, aún estaba lejos, y la esperanza de Dio de alcanzar uno durante la congelación temporal parecía imposible. En cuanto llegue, ha pasado un segundo, han pasado 2 segundos, no tengo forma de alcanzar este coche. Dio sabía claramente que si perdía esta oportunidad de escapar, los fantasmas podrían matarlo a machetazos. Poco a poco, una sensación de desesperación llenó el corazón de Dio. Dio, ni siquiera he llegado al cielo. ¿Cómo puedo morir aquí? Justo cuando Dio se hundía en la desesperación, de repente se dio cuenta de que, aunque el tiempo se había detenido, el mundo ante él seguía congelado. ¿Podría ser? Una hipótesis cruzó por la mente de Dio. No es una ilusión. Me he detenido medio segundo más. Todavía tengo una oportunidad de escapar. Dio respiró aliviado tras este inesperado giro de los acontecimientos. Sin embargo, Dio parecía haber renunciado por completo a vengarse de Jon. Sorprendentemente, lo primero que hizo cuando el tiempo se detuvo no fue contraatacar, sino escapar. Así que, aprovechando la parada temporal prolongada, Dio finalmente llegó al taxi y agarró el parachoques trasero. El tiempo volvió a fluir. Dio desapareció de la vista de Jon, evidentemente tras haber escapado por la parada temporal. Al instante siguiente, se oyó el rugido de un coche, y Jon vio a Dio, colgando terriblemente de su parachoques trasero. Mientras el coche se alejaba a toda velocidad, arrastrando a Dio, se perdió en la distancia. ¿En serio? Solo quería matarte, ¿por qué huyes así? Ni siquiera me importó que intentaras matarme antes. El rostro de Jon se llenó de sarcasmo. Jon ordenó de inmediato a todos los fantasmas que lo alcanzaran. Al oír la orden, la mitad de los fantasmas se escondieron en las sombras o corrieron por tierra para perseguir el coche. La otra mitad, mientras tanto, recogió dardos y los lanzó a las ruedas del coche. Una densa corriente de dardos surcó el aire, dirigiéndose directamente hacia Dio y las ruedas. Maldita sea. Ni siquiera me estás dando margen. Al ver esto, Dio solo pudo manipular el mundo y deshacer los dardos. Pero había demasiados dardos, y derribarlos todos era simplemente imposible. Al instante siguiente, se escuchó un fuerte golpe. El coche se estrelló sin control contra un árbol junto a la carretera, obligando a Dio a renunciar a su oportunidad de escapar. Al detenerse, los fantasmas lo rodearon, aún armados con diversas armas capaces de acabar con su vida. Dio volvió a desesperarse. Sin transporte, ya no podría escapar de la persecución de los fantasmas. Parecía que ser asesinado a machetazos era su único destino. Pero entonces, un grito de dolor llegó a sus oídos. Al darse la vuelta, Dio vio a 3 personas en el coche. El taxista había quedado inconsciente por el impacto, mientras una mujer se debatía en agonía en el asiento del copiloto. En el asiento trasero iba sentada una niña pequeña, de no más de 10 años, sollozando y llamando a su madre.
Al ver esto, Dio comprendió de repente que aún podía tener una oportunidad. Aplasta de barudo. Los fantasmas detrás de Dio vieron un cambio repentino en su visión. Dio, que había estado aferrado a la parte trasera del coche, había desaparecido. El sollozo de una niña llenó el aire. Suelta a mi madre. Jon llegó al lugar. A través de la ventanilla, vio a Dio sentado en el asiento trasero, con las manos clavadas en el cuello del conductor y la mujer del copiloto. La chica a su lado se aferró desesperadamente a las manos de Dio, intentando evitar que lastimara a su madre. Jon frunció el ceño y maldijo. Bastardo. Los fantasmas reaccionaron rápidamente y se abalanzaron sobre él, cerrando la puerta del coche de golpe y atacando a Dio, intentando impedir que atacara a la inocente. Pero fueron demasiado lentos. Dio ya había absorbido por completo la sangre del conductor y la mujer, dejándolos a ambos sin vida, momificados. Dio, sin embargo, se había recuperado por completo de sus heridas gracias a la sangre. Ignoró a los fantasmas que se acercaban, con una sonrisa siniestra dibujada en su rostro mientras agarraba a la niña que lloraba a su lado. Al ver esto, los fantasmas dejaron de moverse y se volvieron hacia Jon, buscando el consejo de su verdadera forma. Jon, sin embargo, actuó con indiferencia, diciendo: aunque no dañaré deliberadamente a inocentes, si esta inocente se interpone en mi camino para matarte, entonces deja que muera contigo. ¿Qué? Dio esperaba que Jon al menos fuera cauteloso con la vida de la niña, pero le daba igual. ¿O solo fingía indiferencia para confundirme? Siguiendo las instrucciones de Jon, los fantasmas cargaron contra el coche por todos lados, listos para empalar a Dio como un erizo. Dio frunció el ceño. El coche seguía demasiado lleno, como una jaula. Solo pudo observar impotente cómo los fantasmas lanzaban sus ataques. Aplasta de barudo. Dio, aprovechando la pausa, hizo volar a los fantasmas, agarró a la niña y salió a toda prisa del coche. Los ojos de Jon brillaron, y Dio apareció fuera del coche. Al ver esto, Jon sonrió y dijo: por fin saliste. Después de todo, ¿cómo podría un cobarde como tú perder la oportunidad de escapar? Dio dijo con seriedad: hace mucho que nadie me avergüenza, Dio. Eres realmente diferente a la gente común. Te daré una oportunidad más. Ríndete a mí y te daré todo lo que deseas. Jon se burló. Ja, eres un líder nato. Haces promesas aunque ni siquiera soy uno de tus hombres. Pero en lugar de soltar tonterías, ¿por qué no intentas sobrevivir al próximo ataque? Al instante, varias espadas salieron disparadas de los pies de Dio. Una incluso le atravesó la planta del pie. Otras apuntaban directamente a sus puntos vitales. ¿Qué son estas? Jadeó Dio. Contigo como centro, hay un radio de 20 metros. Los fantasmas ya acechan en él. No importa dónde aterrices después de detener el tiempo, te apuñalarán hasta la muerte desde sus sombras. Dio retrocedió apresuradamente, pero justo cuando llegaba a otro punto, nuevos fantasmas alzaron sus espadas desde el suelo. Un radio de 20 metros de espadas de sombra. Sin la capacidad de detener el tiempo, Dio sería apuñalado hasta la muerte. Muda, muda, muda. Solo unas pocas docenas de espadas. No estás ni cerca de matarme, Dio. Dio arrojó a la niña de 10 metros de distancia. Entonces saltó alto, con la intención de usar el cuerpo de la niña como trampolín para escapar del área. Esta vez, Jon fue golpeado una vez más por la repugnante malicia de Dio. Pero justo cuando la niña gritó y estaba a punto de caer al suelo, una figura fantasmal emergió de las sombras bajo ella, abrazándola con fuerza. Abandonando su posición de inmediato, corrieron hacia Jon. Sin un trampolín, Dio solo pudo observar con impotencia cómo caía dentro del alcance de la formación de cuchillas de sombra. En un instante, docenas de cuchillas perforaron desde las sombras. Dio manipuló rápidamente el mundo para bloquear las cuchillas bajo sus pies. Milímetros, justo cuando los fantasmas estaban a punto de descuartizar a Dio, una sonrisa pícara se dibujó en los labios de Dio. Jon se sobresaltó. ¿Acaso este tipo tenía unas bajo la manga? Jon, eres un buen hombre. Tus palabras sobre no importarte los rehenes fueron solo una treta para engañar a Dio. No soportaste ver morir a esa chica ante tus ojos. Solo entonces podría traerla contigo. Espera. Jon se dio cuenta de algo de repente. Se agachó, agarró a la niña por los hombros y le retiró el flequillo. Vio un brote carnoso latiendo en la frente. En un instante, surgió de la frente y se dirigió al cerebro de Jon. Fantasma. Gritó Jon.
El fantasma a su lado extendió rápidamente la mano para cortar el brote carnoso, pero era demasiado tarde. La mano rozó el brote y atravesó el cerebro de Jon directamente. Como era de esperar, tus supuestas barreras solo duran un tiempo limitado, y ahora han desaparecido por completo. Dio sonrió con suficiencia. Desde el principio, Dio no tenía intención de matar a la niña. Retenerla como rehén no mejoraría su posición. En cambio, usarla como cebo le permitiría someter por completo a Jon. Así que implantó el tejido en ciernes en la niña desde el principio. Para evitar un defecto, Dio ni siquiera lo usó para manipularla, sino que la usó simplemente como vehículo. Para llegar a Jon. Todo iba como Dio lo había previsto. Jon no se había dado por vencido del todo con la chica. Usarla como peón también había llevado a Jon a creer erróneamente que era inocente. Así, el plan de Dio de implantar el tejido en ciernes en Jon estaba completo. El tejido se había arraigado por completo en el cerebro de Jon, dejándolo con una repentina confusión, como si no pudiera recordar su verdadera identidad en un sueño. Maldito bastardo. Maldijo Jon para sus adentros, e inmediatamente intentó que el fantasma le retirara el tejido. Pero cuando la mano del fantasma se acercó a la cabeza de Jon, Jon retrocedió sin control. Una mueca de desprecio se dibujó en el rostro de Jon. Este es un regalo del señor Dio. ¿Cómo puedo deshacerme de él? Parece que la granulación está funcionando. Después de todo el trabajo duro, finalmente controló a Jon, y Dio se sintió increíblemente eufórico. Incluso matar a su némesis Jonathan hace 100 años no fue tan satisfactorio como hoy. Con Jon completamente bajo control, los fantasmas a los pies de Dio retrajeron sus espadas, emergieron de las sombras y se pararon a su lado. Un total de 120 fantasmas estaban junto a Jon, haciéndolo parecer un emperador en la oscuridad. Comparado con el avergonzado Dio, Jon parecía aún más un jefe villano. Dio exclamó sorprendido. ¿Es tan difícil? Hay tantos. Pero incluso si hubiera más, sería inútil. El vencedor definitivo sigo siendo yo, Dio. Señor Dio, usted es a quien todos quieren. Solo me cegué un momento y te ofendí. Jon bajó la cabeza, con rostro sincero. Era evidente que Jon había perdido la cabeza por completo y se había convertido en el lacayo de Dio. Dio estaba extremadamente emocionado. Aunque fue difícil, finalmente tomó a Jon bajo su protección. Dio sintió que solo Jon podía acabar con el linaje Joestar. Dio se acercó a Jon, quien estaba gravemente herido y necesitaba absorber sangre rápidamente para recuperarse. Había una bolsa de sangre cerca. Dio extendió su afilada palma hacia la chica que estaba junto a Jon. Al ver esto, la chica rompió a llorar de nuevo y solo pudo aferrarse al muslo de Jon. Justo cuando la mano de Dio estaba a punto de perforar el cuello de la chica, una mano lo detuvo de repente. Dio levantó la vista y vio a Jon ya protegiendo a la chica detrás de él. Señor Dio, ¿no cree que es un desperdicio chuparle la sangre? ¿Desperdicio? El rostro de Dio estaba ligeramente molesto. Jon explicó. De hecho, aún le quedan los mejores años de su vida por vivir. ¿No sería un desperdicio si la chuparas hasta la muerte? ¿Estás diciendo que dejarme chupar su sangre no es tan bueno como el futuro prescindible de esta chica? Una oleada de ira surgió del corazón de Dio. Honestamente, creo que sí. Señor Dio, como vampiro, ¿está limitado a sangre humana? ¿Qué tal sangre de pollo? ¿O sangre de rana? No, la sangre de rana aún es muy poca. Señor Dio, podría necesitar chupar cientos de ellas a la vez. Hablando de eso, señor Dio, si bebe sangre de rana, ¿la chuparía como un bebé chupa un chupete? Jon lanzó insultos a Dio, como un viejo amigo. Los ojos de Dio se llenaron de tristeza. Dijo. ¡Qué personalidad tan terrible! ¿Es inherente a ti, o los brotes no han logrado suprimir por completo tu naturaleza rebelde? Respóndeme, señor Dio. Tengo muchísima curiosidad, dijo Jon, rodeando el cuello de Dio con el brazo sin pudor. Dio frunció los labios con impotencia y dijo. Solo bebo sangre humana. Jon continuó su ofensa. ¿En serio? Planeaba prepararte sopa de sangre de cerdo para celebrar mi lealtad. ¿Conoces la sopa de sangre de cerdo? Es un plato chino delicioso. Deberías probarla. Está deliciosa. Los brotes solo podían someter a alguien a Dio, pero no podían ocultar su verdadera naturaleza. Claramente, la personalidad original de Jon no encajaba bien con la de Dio. Dio le quitó la mano del hombro a Jon de un manotazo, sin prestar atención a su ofensa, y estaba a punto de chuparle la sangre a la chica. Sin embargo, Jon se paró frente a Dio sin dudarlo, como si quisiera confrontarlo directamente.
Señor Dio, ¿no va a seguir el consejo de sus subordinados? El tono de Jon se endureció. Los fantasmas detrás de Jon también avanzaron, como si Dio fuera a atacar de inmediato si se atrevía a desobedecerlo. Al ver esto, Dio sintió una oleada de ansiedad. La personalidad de Jon, incluso bajo el control de los brotes de carne, no lo obedecía del todo. Ni siquiera le permitía chupar sangre como si fuera un pequeño trozo de pan. Dio respiró hondo y dijo: bueno, necesito sangre para curar mis heridas ahora. Si no me dejas, tendrás que encontrar una solución. Jon reflexionó un momento y luego extendió el brazo. Bebe mi sangre. Está bien que la bebas toda. Me recuperaré por completo cuando reviva. Pero no uses la boca. No me gusta esa intimidad con los hombres. Dio dudó. ¿Chupando la sangre de Jon? ¿En serio? ¿Y si accidentalmente chupaba a Jon hasta la muerte, y luego revivía y se liberaba del control de los brotes de carne? Dio se quedaría completamente sin plan B. Al ver que Dio miraba a su alrededor y se negaba a chupar, Jon retrajo el brazo y dijo: si no quieres chupar el mío, ve a chupar el del perro. Jon señaló una perrera en el patio, no muy lejos, donde un perro dormía plácidamente. No sabía por qué el perro dormía tan profundamente, negándose a despertar a pesar del ruido. Dio negó con la cabeza, impotente. Prefería no chupar la sangre del perro que beberla. Era obvio que chupar sangre delante de Jon era imposible. Solo podía encontrar la oportunidad de separarse y luego encontrar a alguien más que la chupara. Justo cuando Dio estaba a punto de encontrar a alguien que la chupara él mismo, notó un extraño cambio en los fantasmas detrás de Jon. De repente, se transformaron en niebla negra, que se enredó en el aire, formando un tornado negro. Dentro del tornado, una figura alta se acercaba. Jon. ¿Qué le pasa a tu stand? Preguntó Dio inmediatamente. Jon frunció el ceño, con el rostro lleno de confusión. No lo sé, maestro Dio. No los controlo en absoluto. Es como si actuaran por sí solos. Dio gritó. Entonces impida que se fusionen. Dio presentía que esta transformación no era buena señal. Tenía que detenerla antes de que se completara. No, maestro Dio. Ni siquiera puedo controlarlos. Es como tener el control remoto de la televisión pero no poder encenderla. El rostro de Jon se ensombreció. Las bestias negras y rastreables, sus sustitutos, se negaban por completo a su control. Ahora, incluso la invocación de fantasmas por parte de Jon era inútil. O, más precisamente, todas las bestias negras y rastreables de Jon habían sido barridas por el tornado negro que tenía delante. Jon era ahora una persona normal, capaz de ver a sus sustitutos. Aplasta de barudo. Dio activó inmediatamente la parada del tiempo y llegó antes que el tornado negro, con la intención de destrozarlo con la fuerza bruta del mundo. Pero cuando su puño impactó contra el tornado, al igual que había hecho con la barrera que protegía a Jon, este quedó bloqueado desde fuera, incapaz de avanzar más. ¿Qué demonios está pasando? Dio sintió que la escena ante él superaba una vez más sus expectativas. A medida que el tiempo volvía a fluir, el tornado se apaciguó gradualmente. Jon y Dio también vieron la apariencia completa del humanoide en el tornado. Apareció un doble vestido de samurái, con armadura negra completa, un cinturón rojo alrededor de la cintura, una espada samurái negra en la cintura, y su rostro y ojos emitían una luz roja en forma de V. ¡Bang! El doble samurái cayó pesadamente al suelo, con un violento estruendo. Se enderezó, la luz roja en sus ojos se intensificó aún más, clavada en el cerebro de Jon, y profirió una voz baja y ronca. Jon, despierta. En cuanto terminó de hablar, el samurái sustituto sacó la espada samurái plateada de su cintura, y la hoja incluso emitió un profundo crujido al desenvainarla. Dio miró a Jon y exigió con rabia. ¿Qué demonios pasa? ¿Es este tu stand? Este stand también está hecho de mi bestia negra sin rastro, así que debe serlo. La expresión de Jon estaba llena de confusión. Entonces deténlo de inmediato. ¿No ves que está a punto de cortarte a ti también? Dio pronunció estas palabras, y el stand guerrero, que se movía lentamente, apareció de repente frente a Jon y lo atacó con su espada. Despierta. ¿Qué? Tan rápido. Iba a atacar mi cuerpo real. Las pupilas de Jon temblaron y sus ojos se abrieron de golpe. Aplasta de barudo. El tiempo se detuvo de nuevo. La hoja del stand guerrero estaba a menos de 10 centímetros de la cabeza de Jon. Si Dio hubiera sido más lento, Jon habría sido decapitado. Al observar el stand devorador de maestros que tenía ante sí, Dio, aunque lento, reaccionó.
Este stand, activado automáticamente por el control de Jon, es el Ser Supremo. Su misión principal es destruir el yo original de Jon, permitiéndole revivir y despertar a Jon, liberándolo del control de Dio. Jon. ¿Por qué tu stand, bestia negra sin rastro, es tan problemático? Mata automáticamente al original al ser controlado. Dio, que se creía victorioso, estaba al borde del colapso. La capacidad de resucitar, por no mencionar la muerte misma, casi lo derribó. Tras controlar finalmente al original, apareció otro stand, matándolo automáticamente. De hecho, comparado con un mundo donde el tiempo se hubiera congelado, la bestia negra sin rastro de Jon era realmente invencible. Pero Dios sabía que no era el momento de culpar a Jon. Tenía que rescatarlo de inmediato. De lo contrario, si Jon moría, se enfrentaría a él una vez que recuperara la consciencia. Dio ya había experimentado lo problemático que podía ser Jon. Si Jon recuperaba la consciencia, podría estar muerto de verdad. Así que Dio detuvo el tiempo con decisión, manipuló el mundo para levantar a Jon y se retiró violentamente. El tiempo volvió a fluir. La katana del puesto samurái falló. Sin inmutarse, se levantó de nuevo, levantó la cabeza y caminó lentamente hacia Dio y Jon. Dio y Jon solo pudieron observar con impotencia cómo se acercaba el puesto samurái. Jon, ¿cuál es el mecanismo de detección de enemigos de este puesto? Preguntó Dio con indiferencia. Todos los puestos automáticos tienen un mecanismo de localización de objetivos similar a un programa. Por ejemplo, el mecanismo del devorador de sombras rastrea el olor de las sombras, mientras que el del fantasma se basa en la vista. Comprender el mecanismo del puesto samurái aumentaría enormemente sus posibilidades de victoria. ¿Ah? ¿Me lo preguntas a mí? ¿Cómo iba a saberlo? Jon se señaló a sí mismo, incrédulo. En ese momento, en el patio, no lejos de Jon y Dio, el perro, que antes dormía plácidamente, se despertó por el ruido. Al abrir los ojos, vio a 3 desconocidos, 2 adultos y un niño, haciendo algo desconocido fuera de su patio. Como valiente perro de familia, protegía su territorio con naturalidad. Sin dudarlo, saltó la valla y les ladró a Jon y Dio. El doble guerrero, invisible para él, estaba ahora a más de 10 metros de distancia. Los movimientos del doble guerrero se sintieron inmediatamente atraídos por el perro que tenía delante. Cambió de dirección y se acercó lentamente. Jon y Dio observaron atentamente la escena, quizás aprendiendo de ella el mecanismo de ataque del doble guerrero. El doble guerrero se acercó rápidamente a 10 metros del perro. De repente, desapareció. La escena ante los ojos de Dio y Jon brilló, y entonces el doble guerrero ya se había lanzado frente al perro, asestando un golpe con su espada. En un abrir y cerrar de ojos, el perro que tenía delante se partió en 2 por la cintura. ¡Qué velocidad! La mirada de Dio se tornó seria. El guerrero que tenía frente a él se había acercado al perro a 10 metros de distancia, y al instante siguiente apareció justo frente a él. La velocidad era tan rápida que era casi inimaginable. Pero Jon tenía una hipótesis aún más asombrosa. Los movimientos del guerrero eran similares a los de Dio, quien se había detenido al mismo tiempo, apareciendo de un lugar a otro en un instante, tan rápido como un cambio repentino de escena en una serie de televisión. Dejando de lado la imposible posibilidad de que el tiempo se detuviera, solo había una habilidad que coincidía con la hipótesis de Jon. Jon exclamó. ¿Podría ser? ¿Teletransportación? Teletransportación. Jon. ¿Estás seguro? Dio se giró para mirar a Jon con incredulidad. En realidad, Dio ya había aceptado la hipótesis de Jon. Como usuario de un stand capaz de manipular el tiempo, no había percibido ninguna fluctuación temporal. Pero el guerrero que tenía frente a él era increíblemente rápido. Aparte de la teletransportación, a Dio no se le ocurría ninguna otra habilidad que se ajustara a la situación actual. No estoy completamente seguro, pero se acerca bastante. La boca de Jon se curvó sin control. Después de todo, como su stand, cuanto más fuerte, mejor, incluso si estaba destinado a matarlo. El rostro de Dio se ensombreció. ¡Qué habilidad tan problemática! Supongo que debemos pensar bien cómo lidiar con este stand. Jon le advirtió con seriedad. Maestro Dio, tengo un truco que podría ayudarnos a deshacernos de este stand. Dio se cruzó de brazos y dijo. Dígame. Jon respondió con seriedad. Se trata de huir. Viendo lo lento que era el stand antes de teletransportarse, tal vez podamos deshacernos de él. Dio. Dio no discutió con Jon. Comparado con lidiar con el siempre confuso stand, huir podría ser una mejor opción. Jon sonrió con complicidad ante la reacción de Dio.
Claramente había aceptado la propuesta, pero no podía salvar las apariencias. Justo cuando Jon estaba a punto de continuar con su consejo, una escena llamó la atención de Jon y Dio. El perro bisecado que tenían delante no mostraba señales de vida. En cambio, el corte en su cintura parecía cubierto por una capa de vidrio, permitiendo ver claramente los órganos internos del perro. Aún más asombroso, ni una sola gota de sangre goteaba de la enorme herida. Era como si la herida hubiera sido completamente cubierta por vidrio. El perro, ajeno a su propia anormalidad, continuó ladrando a Jon y Dio, apoyado sobre sus patas delanteras. El guerrero, frente al perro aparentemente aún con vida, se alejó, dirigiéndose hacia Jon y Dio. Era como si el perro ya hubiera sido derrotado, sin perder tiempo. Justo cuando el guerrero estaba a más de 10 metros del perro, la sangre brotó de inmediato de la herida que tenía detrás. El perro murió sin siquiera un grito de dolor. No muy lejos, la chica, tras recuperar por fin el conocimiento, vio al perro desplomarse en un charco de sangre. Gritó de miedo y huyó. Jon parpadeó y dijo: Maestro Dio, ¿no querrá que mi stand lo mate a machetazos? Una sombra llenó los ojos de Dio, se dio la vuelta y corrió de vuelta. Espérame, Maestro Dio. Jon vio esto y se apresuró a alcanzarlo. Ambos corrieron en la misma dirección. Con la ayuda del mundo, Dio abrió rápidamente una brecha de cientos de metros entre ellos. Sintiéndose inseguro, incluso usó la técnica de detener el tiempo. Jon solo pudo observar con impotencia cómo Dio se retiraba. En realidad, Dio tenía una razón para esto. Estaba en mal estado, y era probable que tuviera dificultades para lidiar con el puesto samurái. Como este tenía a Jon como objetivo, no le quedó más remedio que dejar que lo matara. Así que Dio estaba listo para abandonar a Jon, su nuevo subordinado. Aunque sería una pena abandonar a Jon, a quien finalmente había controlado, al final, comparado con su propia vida, abandonar a Jon era la mejor opción. Justo cuando Dio estaba a punto de escapar volando, la escena frente a él casi le hizo saltar los ojos de la sorpresa. El puesto samurái, que estaba a 100 metros detrás de ellos, apareció de repente ante el desprevenido Dio. ¿Qué? ¿Puedes teletransportarte desde tan lejos? El puesto samurái blandió su katana, apuntando directamente a la cabeza de Dio. Aplasta de barudo. Dio reaccionó, retrocediendo al instante y activando su habilidad para detener el tiempo. Pero el puesto samurái aprovechó la última fracción de segundo antes de que el tiempo se detuviera y cortó el brazo izquierdo de Dio. Este se elevó por los aires y luego se congeló en el aire. Dio jadeó en busca de aire. Hacía mucho tiempo que no se enfrentaba a la muerte de esa manera. Por un momento, pensó que iba a morir. Dio miró fijamente al puesto samurái frente a él y exclamó: Barro, barro, barro. Que sea rápido no significa que sea más defensivo. Dio manipuló el mundo de inmediato y asestó un puñetazo al puesto samurái. En el momento en que su puño impactó, Dio sintió que algo andaba mal. El golpe al soporte frente a él se sintió exactamente igual que la barrera que había protegido a Jon. Y al igual que el poder defensivo de esas barreras, el poderoso puño del mundo ni siquiera pudo desalojar el stand samurái. ¿Cómo puede ser tan fuerte? Dio estaba atónito. El tiempo congelado casi había terminado. Ya que ni siquiera el puño del mundo tuvo efecto, alejémonos de este stand. Dio agarró inmediatamente el brazo amputado y retrocedió rápidamente, extendiéndolo hacia la parte rota, intentando unirlo directamente, una tarea que debería haber sido fácil para un vampiro. Sin embargo, por mucho que Dio lo intentara, ni el brazo ni la parte rota sanaban. Una mirada más cercana reveló que tanto el brazo como la parte rota estaban cubiertos de una sustancia desconocida, impidiendo que ambos se fusionaran. Esto era claramente algún tipo de ataque del stand samurái. Para unir el brazo, primero tenía que eliminarlo. Así que se acercó a Jon. La mayor curiosidad de Dio no era cómo el stand podía teletransportarse tan lejos, sino por qué no iba a matar a Jon, sino a él mismo. El tiempo comenzó a fluir de nuevo. Jon vio un destello ante sus ojos cuando el stand samurái apareció en la distancia, a punto de derribar a Dio. Dio se desvaneció en un abrir y cerrar de ojos y llegó a su lado, habiendo perdido un brazo. Mientras tanto, el stand guerrero, bombardeado innumerables veces por el mundo congelado, permaneció imperturbable, sin mostrar señales de obstáculo. Tras fallar el golpe, el stand guerrero continuó su lenta marcha hacia Dio y Jon. Al ver esto, Dio supo que debía comprender de inmediato su mecanismo de detección de objetivos. De lo contrario, no solo no podría matarlo, sino que incluso escapar sería imposible. Dio preguntó directamente: ¿Tiene alguna idea?
Jon reflexionó un momento y luego dijo: Maestro Dio, a juzgar por el hecho de que este stand apareció de repente ante usted a 100 metros de distancia, su alcance de detección de objetivos es bastante amplio. Escapar parece imposible. Dio asintió. Las veces anteriores que el stand guerrero había intentado matar a Jon y al perro de la familia, se había teletransportado a menos de 10 metros de su objetivo. Pero esta vez, había recorrido más de 100 metros. Claramente, el alcance de detección de objetivos del stand era mucho mayor de lo que habían imaginado. Si te alejas demasiado de este stand, activará su habilidad de teletransportación, apareciendo repentinamente ante tus ojos. Sumado a su cuerpo indestructible, Dio estuvo tentado de llamarlo invencible. ¿Qué stand tan problemático? El rostro de Dio se ensombreció. Jon especuló. En cuanto a su mecanismo de detección, este stand se distrajo con un perro que pasaba al acercarse. Quizás esté rastreando a la criatura más cercana. Los ojos de Dio brillaron al replicar. No, si prioriza a la criatura más cercana, ¿por qué apareció de repente justo delante de mí, Dio, y me mató a mí en lugar de a ti, que estabas aún más cerca? Esto. Jon volvió a sumirse en sus pensamientos. Hagámoslo. Justo entonces, llegó un coche patrulla con las sirenas a todo volumen. Un vecino, despertado por una bomba casera, había llamado a la policía, que finalmente llegó. Los faros del coche iluminaron a Dio y Jon, iluminando el cuerpo gravemente herido y ensangrentado de Dio. Jon, sin embargo, salió ileso, tras haberse recuperado de todas las heridas de su resurrección anterior. Incluso el dedo meñique perdido en la batalla contra el lavaso de la templanza amarilla había regresado. 2 policías salieron del coche. Al ver que Dio y Jon estaban pálidos, dudaron en sacar sus armas y preguntaron: ¿qué pasa? Sin que los oficiales lo supieran, el doble samurái estaba a menos de 10 metros detrás de ellos. Jon y Dio ignoraron las preguntas de los oficiales, con la mirada fija en el doble samurái que se acercaba a la policía. Poco a poco, el doble samurái se acercó a los oficiales, pero actuó como si no los hubiera notado, continuando su marcha hacia Jon y Dio. Incluso cuando el doble samurái estaba a tiro de piedra, no atacó. Esta escena disipó por completo las sospechas de Jon de que el doble samurái intentara matar gente a quemarropa. Sin embargo, los 2 policías, que habían estado interrogando pacientemente a Jon y Dio, intuyeron que algo andaba mal al ver que Jon y Dio permanecían en silencio. Quizás estos 2 eran los autores de la explosión. Inmediatamente sacaron sus pistolas, las cargaron y apuntaron a Jon y Dio, gritando: pongan las manos donde pueda ver. No se resistan. Los corazones de los 2 oficiales se aceleraron al pensar que los 2 hombres que tenían delante podrían ser los autores intelectuales de la explosión, y quizás incluso armados. Jon y Dio, aún preguntándose cómo el samurái stand podría localizar a su presa, de repente vieron que éste se congelaba. Más precisamente, los movimientos del samurái stand se congelaron y luego desapareció de su posición original. Entonces, reapareció ante los policías armados, atacando con su espada. Se mueve. De repente está blandiendo la espada contra la policía. Exclamó Jon. Parece que estos 2 policías deben haber activado el estado letal de este tipo. Dio estaba encantado, pues esto significaba que estaba un paso más cerca de comprender el mecanismo letal del samurái stand. En un instante, la cabeza del policía fue disecada por el suave cuello, lanzándolo por los aires. Tras cortar una cabeza de un solo golpe, el doble samurái desapareció de nuevo, reapareciendo frente a otro policía y golpeándolo de nuevo. El otro policía fue cortado por la mitad. Los 2 oficiales sintieron que se les nublaba la vista y luego, de repente, la perspectiva se aclaró. Solo después de que sus cabezas y torsos cayeran al suelo, notaron sus torsos despatarrados. Curiosamente, no solo seguían vivos en ese estado, sino que además no sentían dolor alguno. El doble samurái, tras despachar a los 2 oficiales, continuó caminando lentamente hacia Jon y Dio, con voz baja y ronca, diciendo: no eres tú. Jon. Despierta. Los 2 oficiales se miraron con impotencia, como si aún estuvieran soñando. Solo cuando el doble samurái estuvo a 10 metros de distancia, la sangre brotó al instante de los cortes suaves de sus cuerpos. Sus vidas, completamente aniquiladas por el poder del doble samurái. Dio no pudo evitar sonreír ante esta escena. Efectivamente, tu método de ataque al enemigo ha sido revelado. Si logro descifrar tu secreto, tendré la oportunidad de irme de aquí. Dio sintió como si varias líneas aparecieran en su mente. Si las conectaba, descubriría el verdadero secreto de la posición samurái. Jon, por otro lado,
frunció el ceño, pensando constantemente en la conexión entre los ataques del stand Samurai. ¿Qué tenían en común el perro de la familia que fue asesinado a machetazos antes con el policía que fue asesinado a machetazos antes que él? Bang, 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 bang. Jon usó toda su concentración para pensar desesperadamente hasta que escuchó el latido de su corazón en el pecho. Latidos. Exclamó Jon. De repente, una idea lo asaltó. Si había alguna diferencia entre Jon y el perro, Jon podría señalar muchas, como la raza y la apariencia. ¿Pero y los dos policías? Al principio no mostraron hostilidad hacia Jon y Dio, hasta que desenfundaron sus armas y se pusieron nerviosos, activando las condiciones de ataque del stand Samurai. Si algo tenían en común los dos policías con el perro doméstico, eran sus latidos, mucho más rápidos que los de Jon y Dio. Los perros tienen, por naturaleza, un ritmo cardíaco más rápido que los humanos, y el de los dos policías también era más alto cuando estaban nerviosos. Además, cuando Dio escapaba, su ritmo cardíaco era definitivamente más alto que el de Jon debido a la intensa actividad. Quizás esta fuera la verdadera razón del ataque del stand guerrero. Se centraba en los latidos, priorizando aquellos con ritmos cardíacos más rápidos. Dio se sorprendió por la especulación de Jon, pero luego reflexionó. Este pensamiento conectó las pistas dispersas en su mente. Dio tuvo que admitir que la calma y la capacidad de reflexión de Jon durante la batalla eran excepcionales. No era de extrañar que lo hubiera metido en problemas tantas veces. Sin embargo, aún quedaba por verificar si el método de rastreo del guerrero, basado en los latidos, era realmente preciso. Así que Dio controló el guerrero, atravesándole el cuerpo y agarrándole el corazón, apretándolo con fuerza. Al instante, el corazón, que forcejeaba, se detuvo. Por suerte, Dio era un vampiro. De lo contrario, una persona normal habría muerto en un instante, sin siquiera necesitar la espada del guerrero. Dio levantó la vista y vio que los pasos del guerrero se detenían, como si buscara la ubicación exacta del enemigo. Pero al segundo siguiente, el guerrero se movió ligeramente y se acercó lentamente a la posición de Jon. Rugido, eso esperaba. Usa el ritmo cardíaco como métrica para sus ataques. Si tu corazón se detiene, dejará de perseguirte. Exigió Jon. Entonces, ¿cómo deberíamos lidiar con él? La euforía de Dio flaqueó. Sí, incluso si conociera el mecanismo de ataque del guerrero, ¿de qué serviría? Era imposible saber cómo podría ser derrotado. Después de todo, este guerrero ni siquiera podría destruir el mundo. ¿De verdad iba a abandonar a Jon y huir solo? Hablando de eso, trabajar con Jon para lidiar con el Samurai Stand había hecho que Dio apreciara aún más el papel de Jon. Tanto su fuerza como su ingenio eran realmente extraordinarios. Dio incluso sentía que el ingenio de Jon estaba a la altura del suyo. Se resistía a abandonar un talento tan formidable. Sin embargo, la situación actual parecía dejar a Dio con una sola opción: escapar una vez que Jon muriera. No tenía otras opciones para lidiar con el Samurai Stand. Ante este pensamiento, Dio volvió a sentir que el Samurai Stand era una espina clavada. Parecía que, hiciera lo que hiciera, solo había un resultado: que Jon volviera en sí. Dio, un egoísta sofisticado, siempre valoraba su propia vida por encima de todo. Así que, tras un segundo de deliberación, tomó una decisión. Aplasta de barudo. El tiempo se detuvo de nuevo. Dio huyó sin mirar atrás. De hecho, su propia vida era más importante que la de sus hombres. Incluso congelado, Dio usó el mundo para apretarle el corazón, impidiendo que se escapara el más mínimo latido. Al terminar la congelación temporal, Dio desapareció a 100 metros de distancia. Y esta vez, como era de esperar, el stand guerrero no lo alcanzó. Volviendo a mirar a Jon, que seguía de frente al stand guerrero, Dio frunció el ceño y dijo lentamente: Jon, si puedo, no quiero volver a verte. Dio estaba lleno de amargura por lo sucedido esa noche. Tras soportar tantas dificultades, finalmente logró eliminar a Jon, solo para descubrir que había sobrevivido. Tras implantar con esmero la granulación, activó un poderoso stand automatizado. Casi muere allí, incapaz de comprender su mecanismo de ataque. Esa noche se sentía como si lo hubieran explotado en una fábrica clandestina durante 3 años sin recibir un solo centavo de salario. Aunque no lo admitiera, Dio le tenía terror a Jon. Jon solo pudo observar con impotencia cómo Dio se retiraba, hasta que incluso su espalda desapareció. Jon refunfuñó. Dio, te rendiste tan fácilmente. ¿Ese es el tipo de jefe que eres? Con la marcha de Dio, Jon tuvo que lidiar solo con el stand Samurai.
Sin embargo, Jon era el único cuyo latido podía oír el stand, y Jon no podía invocarlo. Jon estaba prácticamente condenado. El stand samurái seguía acercándose a Jon, murmurando en voz baja. Despierta, Jon. Mientras hablaba, se acercó a 10 metros de Jon. En un instante, el sustituto del guerrero apareció frente a Jon y levantó su espada para cortarlo. Despierta. Al ver esto, Jon no mostró señales de pánico. Habló con calma. ¿Qué stand tan inútil? Hablando de eso, aún no tienes nombre. Al estar cubierto de armadura, ni siquiera el mundo de Dio puede penetrarla. Así que te llamarán sombra blindada. Al terminar de hablar, la espada brilló. Fue decapitado por la sombra blindada. A diferencia de las víctimas anteriores, la herida de Jon no formó una barrera transparente. En cambio, la sangre brotó directamente de la superficie fracturada. La cabeza de Jon cayó al suelo y gradualmente perdió el conocimiento. Hablando de eso, el ritmo cardíaco de Jon no había aumentado desde la aparición de la sombra blindada. Quizás porque sabía que resucitaría incluso si moría, y porque sabía que la sombra blindada no le haría daño. Con la muerte de Jon, la sombra blindada se disipó, junto con el cuerpo original. La familiar bestia negra sin rastro envolvió a Jon, devorando el tejido granulado de su cabeza. Una conexión negra se formó entre la cabeza caída y su cuerpo, y la cabeza voló automáticamente de vuelta a su cuerpo. Poco después, la bestia negra sin rastro desapareció por completo. Jon abrió los ojos, se llevó la mano a la frente y la sacudió. ¿Así se siente tener un implante de granulación? Es como si Ichi me hubiera pedido que lo llamara papi, y yo hubiera accedido. Tengo la cabeza completamente despejada.